La iglesia va viento en popa a buen puerto. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios esta mañana por su palabra? Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Le invito a inclinar su rostro y orar juntos. Padre celestial, en esta tarde ya te agradecemos por este tiempo de alabanza, por este tiempo de congregación. Tu iglesia te adora este día especial. Te hemos dado la gloria y la honra que tú mereces a través de los cánticos espirituales que se han entonado. Muchos de manera personal han agradecido en público todo lo maravilloso que tú has sido en sus vidas y son testimonios que fortalecen nuestra fe. Pero en este momento pedimos, Señor, que tú nos hables. Arranca de raíz todo lo que estorba. Oh Dios eterno, y que tu palabra, la cual lleva mucho fruto, siga germinando fruto en cada terreno. Y me refiero a los corazones de cada uno de tus hijos e hijas que estamos aquí reunidos. Quita, Señor, lo nuestro no cuenta. En lo personal te lo digo, lo mío no cuenta. No permitas que yo alegorice ni argumente nada de mi propia mentalidad, ni mucho menos me atreva a especular lo que está fuera de orden, sino que simplemente sea un instrumento más, Señor, como muchos instrumentos tuyos en este lugar, para que tu palabra, que ya está revelada, que ya es bendita desde antes de la fundación del mundo, una vez más toque nuestro corazón. Bendícenos con tu palabra, llénanos de tu palabra, y si es posible confróntanos con tu palabra, pero sin duda alguna será para nuestro bien, para nuestra pronta edificación, porque estoy seguro, Dios, como tu palabra misma lo especifica, que ella es eterna y permanece para siempre, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Le invito a abrir la Biblia, por favor. Vamos a la Escritura. El tiempo ha avanzado y no quiero pasar por alto el régimen del tiempo, pero en este espacio sí, yo creo que Dios tiene algo muy especial para nosotros. Le invito a ir al Antiguo Testamento, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer unos versículos de ahí. Le invito a que busque versículos 9 al 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 9 al 12. Y bueno, pues qué bendición que hoy hay muchas cumpleañeros y cumpleañeras. La lista es larga. Dios bendiga a los que nacieron en enero. Amén. Aunque muchas veces, amén. Tengo una prima que también cumpleaños el día 28 de enero y ella siempre se pone triste. En enero está la cuesta y pues no hay economía para el pastel. Digo yo, pues bendito Dios, yo soy de julio, mitad del año. 7 de julio, tome nota, recibo regalos ese día. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que cumplen años. La lista es larga, hasta me van a ganar de decir, pastor, hay que matar una vaca aquí para hacer barbacoa para todo el mundo. Claro que los cumpleañeros pongan, ¿verdad? Nosotros nos vamos con la idea. No se cree. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 9 al 12. Si la iglesia ya está ahí, díganme por favor. Voy a leerlo solo en el 12, por favor, se une conmigo en voz alta. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. Y temiendo David, en otras palabras dice, y teniendo temor David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová. Permítame repetir el argumento. Bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Unidos del 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Le invito a tomar asiento, por favor. Y solo le suplico que me permita
tratar de explicar lo que de manera tan literal esta historia nos refleja. Estamos hablando de un tiempo tan remoto como el tiempo de la historia de la vida espiritual del pueblo de Israel, y en particular el tiempo de Samuel, cuando todavía no había un gobierno monárquico en el país. Solo el pueblo era regido por jueces, y en particular Samuel viene siendo un parteaguas entre esta era de los jueces y el comienzo de una era de monarquía. Pero más que un juez político, Samuel era un hombre respetado en Israel, porque había un respaldo total de Dios en su ministerio, en su vida personal. Él fue conocido, según los escritos bíblicos, como el varón de Dios, como el profeta o como el vidente. Un hombre que todo el mundo cuando lo veía le guardaba respeto, porque decían: Dios habla a través de él. Pero hay algo aquí muy importante que sucede tiempo después a la época de Samuel, y es cuando ya está la monarquía establecida, y es específicamente durante el gobierno de uno de los hombres que más huella dejó en el Antiguo Testamento, como un hombre también que tenía su corazón conforme al corazón de Dios, y es el mismo David, quien más que preocuparse por la estabilidad política, económica, social del país en su gobierno, su principal preocupación es para que el pueblo de Dios reconociera que la prioridad por la presencia de Dios en medio del mismo era tan necesaria, tan continua, tan permanente, para que el pueblo pudiera ver éxito en todo su diario vivir. Pocas palabras, lo que a David le preocupaba, amada iglesia, era que el pueblo se acercara a Dios, que el pueblo tuviera comunión con Dios, que el pueblo de Israel reconociera al Dios de sus antepasados, que el pueblo de Israel reconociera que todas las cosas que había experimentado venían de la voluntad, supremacía y de los designios del Dios Todopoderoso. Hoy en día toda persona debe considerar y reconocer, muy independientemente del credo conciliar del que venga, muy independientemente de la religión que profese, muy aparte de todos los dogmas y tradicionalismos que la religión ha infestado en la mente del hombre, el hombre y la mujer debemos reconocer que sin Dios no somos nada, que eres el todo en nuestra vida, que eres el único que autor y consumador de nuestra fe, y que de Él proviene todas las cosas. De su voluntad y de sus designios viene todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida. Es tan necesaria y tan importante experimentar y vivir en la presencia de Dios. Principalmente cuando hemos tenido un genuino encuentro con Cristo. Permítame subrayar lo siguiente, y lo he dicho muchas veces y lo voy a decir hasta el cansancio. El término cristianismo no tiene nada que ver con sínodos religiosos. Cristianos, una palabra que aparece en el Nuevo Testamento y donde dice que fue en Antioquía de Siria donde por primera vez denominaron con ese título a los seguidores de Cristo. El mundo lo tomó como un título sarcástico, como un apodo. Dice, fue en Antioquía de Siria donde por primera vez a los creyentes les llamaron cristianos. Su misma palabra lo dice. Cristiano es seguidor del ungido. Cristo no es un nombre propio, es un término, un título que viene del griego ungido o portador de unción. Y ese título solo se le adjudica a Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando surge la iglesia, los seguidores de Cristo no son cristianos, seguidores de Cristo. Y hasta hoy en día, tú y yo, eso es lo que nos constituimos, en seguidores de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Y cuando experimentamos un genuino cristianismo, es decir, cuando decidimos dejar el pecado, dejar el mundo y seguir las pisadas de Jesús, entonces quiere decir que más allá de nuestra salvación
Y más allá de este cambio radical de vida, hay algo que diariamente tenemos que experimentar y valorar, y es su presencia en nuestro diario vivir. Permítame subrayarle y decirle esta tarde que la presencia de Dios en nuestras vidas no debe ser una opción que se va a experimentar en una liturgia cultica cada domingo. Debe ser una necesidad permanente, continua y diaria. La presencia de Dios en nuestra vida debe ser lo vital, debe ser lo prioritario, debe ser lo esencial. Debemos tener un anhelo por ella, debemos tener una ansiedad por ella, debemos tener un hambre de ella diariamente. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en su presencia, cuando tenemos como prioridad buscarla, entonces vamos a ver los cielos abiertos, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Si está conmigo, diga gloria a Dios en esta tarde. Cuando anhelas su presencia, cuando vives en su presencia, se va toda escoria, se va toda tentación, se va todo ataque, y la gloria de Dios se experimenta. Cada día debemos anhelar su presencia. Cada día debemos experimentarla, ya que ella nos llevará a reflejar una vida espiritual sólida, victoriosa y sobre todo, agradable a los ojos de Dios. Creo que uno de los propósitos que nos mantiene aquí es porque queremos agradar a Dios. Cada acto que usted haga en cuestión de su vida espiritual es porque usted quiere agradar a Dios. Gracias. Cuando usted se hinca a orar es porque usted quiere agradar a Dios. Cuando usted abre su Biblia ahí en su momento de devocional personal es porque usted quiere agradar a Dios. Los que participamos del altar no hacemos las cosas para llamar la atención del rubro, no. Lo hacemos porque queremos agradar a Dios. El deseo de nuestro corazón como creyentes es querer agradar a Dios. Yo no sé si está conmigo acá. O sea, y se lo voy a decir de manera directa. Yo no vengo aquí para agradarlo a usted. Yo vengo aquí porque quiero agradar a Dios. Entonces, si quiero agradar a Dios, hay algo que Dios anhela de mí. Y es que vivamos en su presencia. Que amemos su presencia. Que lo pongamos a Él como lo prioritario en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante que todo creyente no solo debe considerar esto, sino hacerlo? ¿Por qué es tan importante que cada creyente valore la presencia de Dios? Porque al valorar la presencia de Dios, vamos a encontrar los beneficios que Dios tiene para nosotros. Mire, estamos viviendo tiempos tan terribles. Esto se ha explicado muchas veces y diariamente ese es nuestro comentario, un diario. Ay, cómo está la cosa muy difícil. Todo el mundo dice eso. Y es la realidad. Y ojo, las cosas se van a poner peor. Entonces, considerando el tiempo, el entorno que vivimos, es cuanto más como hijos de Dios tenemos que acercarnos a Él. Y con esto no quiero decir que la presencia de Dios no esté en medio nuestro. Claro que aquí está. Santo eres Jesús. O sea, Él está aquí. El asunto es que Él está aquí, me quiere bendecir, pero la pregunta es que tanto yo le doy libertad a Él, no nada más el día del servicio aquí, sino diariamente. Porque si nos vamos a transparentar esto que le estoy comentando, tomando como ejemplo la cita bíblica que leímos, entonces vamos a encontrar que el pueblo de Israel, en todo ese lapso, voy a hablar un tiempo desde la época de Samuel hasta la época en que David estaba gobernando, más de 50 años, el pueblo tenía ahí la presencia de Dios, pero no la valoraba. Entonces, yo quiero antes que nada hacer un pequeño parámetro de qué cosas tan terribles experimenta el creyente cuando no valora la presencia de Dios, aunque ella se pasee en medio de él. El pueblo de Israel tenía conocimiento de la presencia de Dios. Y en tiempos bíblicos se representaba de manera simbólica con un arca. Dios le ordenó a Moisés, dijo: vas a hacer un arca que se va a llamar el arca del pacto, de la alianza, símbolo de mi alianza entre mi pueblo y yo.
Y el arca de la alianza era una representación simbólica de que la presencia de Dios habitaba ahí. Y el pueblo de Israel lo sabía. La cruda realidad es que no lo valoraban. El tiempo me gana, pero si pudiera usted hacer un estudio amplio de los libros de Samuel, usted se dará cuenta que no miento esta tarde, porque usted con el trasfondo histórico desde el primer libro de Samuel, desde los primeros 8 capítulos de este libro, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel tenía el arca en medio de ellos, pero no había un valor hacia ella, es decir, lo tenían como un amuleto. Y tristemente hoy en día a veces la iglesia toma la vida espiritual como un amuleto. Quizá muchos se van a dar topes con pared, pero tengo que hablar lo que Dios me dijo que hablar. O sea, muchas veces, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 91 para que se vayan los malos espíritus que rondean la casa. No, no es un amuleto. La palabra de Dios se aplica, se vive, se pone por obra. Pastor, venga por favor a echar aceitito a mi casa para que se vayan los demonios. No, eso no es un amuleto. El aceite es símbolo de la unción. Pero lo que Dios quiere es que tú vivas en su presencia. ¿Por qué digo esto? Porque en tiempos de Samuel, así tenían el arca los israelitas. Ellos vivían alardeándole a los enemigos de la nación de que eran el pueblo elegido. Los filisteos se daban cuenta, dice, bueno, los filisteos decían, tenemos nuestro Dios, el Dios de ellos era un ídolo falso llamado Dagón, una imagen camorrenta que tenía forma de pez, de piedra, era el Dios de ellos. Dice, pero los hebreos, ¿a quién Dios adora? Pues su Dios es invisible, decían las naciones extranjeras. Porque los israelitas decían, es que nosotros adoramos al Dios único, al creador del cielo y de la tierra, todo está bajo sus pies. Pero entonces los demás enemigos dicen, bueno, si adoran al Dios Todopoderoso, ¿por qué están en una condición de esclavos? Porque la cruda realidad es que desde la época de los jueces hasta la época de Samuel, Israel vivió en una continua derrota en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque tenían la presencia de Dios, pero no la valoraban. ¿Y qué pasa cuando no valoras la presencia de Dios? Viene la ruina espiritual, ruina en todos los aspectos. Había enfermedad, había esclavitud, había desgracia, había una economía por los suelos. Estaban en ruinas. Me conmueve mucho lo que relata el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Léalo en casa. Hay una batalla ahí en un lugar llamado Afec, donde los israelitas dicen que se unieron para pelear contra los filisteos. Los filisteos estaban invadiendo la tierra y tenían dominado a los israelitas. Y los israelitas dicen, traigamos el arca al campo de batalla. Y como que dice, vamos a abrir la Biblia de Salmo 91 para que se vayan los demonios de aquí. Y llevaron el arca. Ahora, rápidamente les cuento, si quieres saber más la historia bíblica, en casa lo lee. Los que llevan el arca son precisamente los hijos del sacerdote de aquel tiempo, un sacerdote llamado Elí. Y sus hijitos se llamaban Ofni y Finés. Pero estos dos simpáticos muchachitos eran 3 veces más pecadores que los que estaban ahí en el pueblo. Hijos del sacerdote, dicen, y fornicaban con mujeres de la vida galante, con todo respeto, a la puerta del tabernáculo. Un pecado tan terrible había. Pero ellos ministrando, llevando el arca al campo de batalla. Dice que cuando el arca llega ahí, el pueblo se empieza a emocionar tanto. Dijo, Dios está con nosotros y vamos a vencer. Terrible y cruda realidad. La batalla fue perdida. Y lo más terrible es que los enemigos agarran el arca y se la roban. La historia continúa diciendo que cuando vuelven los mensajeros, los pocos que escaparon de la batalla, dan la noticia al sacerdote. El sacerdote se espanta y cae tirado hacia atrás y muere. La nuera de él, la esposa de uno de estos dos traviesos, estaba embarazada. Y cuando oyó la noticia de la derrota, de que su mismo esposo había muerto en la batalla, que el arca había sido robada, dice que se le adelantó el parto, y cuando estaba dando a luz, era un hijo varón, dijo la partera, y entre agonía, porque a la medida que estaba dando luz estaba muriendo ella, en su agonía le dijo, pónganle al niño por nombre Icabod. Y la palabra Icabod es una palabra hebrea que significa sin gloria. Y ella muy se malinterpretó el nombre y dijo, ¿por qué? ¿Por qué le van a poner Icabod? Porque traspasaba ha sido la gloria de Israel. Santo.
Es la consecuencia que ellos estaban experimentando por no valorar la presencia de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Qué consecuencia puede tener el creyente cuando dice soy cristiano pero no busca a Dios? Solo vive una vida religiosa de venir un día de domingo al culto y participar de un servicio y seguir en su vida materialista, en su vida secular, sin comprometerse con Dios, sin comprometerse con la obra de Dios, sin comprometerse con el servicio a Dios. No solo te enfrías, no solo vives en amargura, viene la derrota. Y eso es lo que era la condición de este pueblo. Aleluya, Santo. Su dignidad se fue por los suelos cuando dicen se fue el arca, se la robaron. La historia sigue continuando, relatándonos hasta los capítulos 6 y 7 del primer libro de Samuel, cuando dice que Dios enjuicia a la nación extranjera por haber robado el arca. Y aquellos, a pesar de ser impíos, tuvieron más temor que los de adentro. A veces la gente afuera tiene más temor que uno. Amén. Alabe a Dios y gusta. Santo eres. Esos eran impíos, paganos, que dijeron, no, esto que hicimos está peligroso, devuelvan eso, porque nos ha caído juicio. Y un juicio tan terrible que les dio una plaga. Dice que le salieron tumores allá en notables partes íntimas. Y fue una plaga, y llamaban de una ciudad a otra de su país, y en cada ciudad que llegaban que la plaga estaba. Dijeron, no, devuélvanse la que ellos. Lo terrible es que el arca la devuelven a Israel. Y hay un protocolo, según la ley de Dios, de que el arca tenía que ser ministrada por ministros levitas, por hombres de Dios. Y la llevan a casa de un ministro llamado Abinadab. Unge, dicen los ancianos de Israel, a su hijo Eleazar. Esto está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 6. Versículos 1 al 3. Dice que el arca llegó de nuevo a Israel a un lugar llamado Kiriat Jeraim. Y los de esa ciudad llevaron ahí a un collado. Ahí vivía este hombre llamado Abinadab. Y ahí dejan el arca. Y ungen a Eleazar para que fuera el ministro. O sea, se hace un protocolo en que aparentemente iba a comenzar un renuevo espiritual en la nación, pero todo lo contrario. Dice ahí el escrito bíblico, pasaron muchos días. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel vivía en la ruina, se lamentaba en pos de Dios. ¿Por qué? Porque los que estaban a cargo del arca solo cumplieron con una rutina religiosa. Yo le estoy contando todo eso para que usted vaya haciendo un autoanálisis y diga en su mente y corazón, ¿qué tanto estoy valorando la presencia de Dios en mi vida desde que me convertí al Evangelio? Santo. Gloria a Dios. Santo, alabanza a ti. Mire, sin ánimo de juzgar, pues lo tengo que poner como ejemplo. Le decía hace un momento en la clase, yo conozco el Evangelio desde que tengo uso de razón. No tengo mucha experiencia, pero en la poca experiencia que Dios me ha brindado, he visto personas que tienen años en una iglesia y pasan los años y viven en desolación y en amargura. Y no hay crecimiento, no hay madurez, no hay un compromiso con la obra de Dios. Y este es un trabajo arduo para los ministerios pastorales, porque es cierto, cuando una persona se convierte, recién convertida, es como la metáfora de que cuando un niño nace. ¿Qué pasa cuando un niño nace? Trae alegría al hogar. Y lo que se le da al niño en esa edad, como la nena que está ahí de amarillito, se le da cariño, se le mima, se le consiente, si llora, se le da de comer, en fin, todo para ellos. Pero que yo creo que se vería fuera de orden de que cuando la niña tenga 15, 16 años todavía le estén dando biberón. Ni ella lo iba a permitir. O tú permitirías que te dieran biberón, ¿no? Porque ya eres una señorita. Ya ella está acostumbrada a comer comida sólida, aunque todavía está bajo sujeción de sus padres, ya está empezando a decidir por sí misma qué ropa va a usar, qué tipo de peinado le gusta, ya, porque ya van adquiriendo madurez. Así es en la vida cristiana. Cuando el creyente nace, se le guía, se le enseña, los pastores lo pacientan, se le disipula, se le doctrina. Oiga, pero perdóneme, un vejestorio de 30 años en la iglesia que todavía, es que no me dicen a los pastores. Ay, es que me
dolió la predicación, mejor ya no vengo al culto. Aló. Santo, Gloria a aleluya. Dios. La iglesia tiene que crecer. Su naturaleza es crecer. Para eso Cristo la reveló como una iglesia sólida e indestructible. No estamos hablando de religión, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y su naturaleza es crecer. Pero cuando hablo de crecimiento no me refiero solo a número, no me refiero solo a multitudes. Tiene que crecer en gracia, tiene que crecer ejerciendo la fe, tiene que crecer en madurez. Y eso lo va a lograr cuando valore la presencia de Dios en su vida. Cuando deje y se sacude los pies del atajo religioso y empiece a experimentar una vida sobrenatural. Yo no sé cuántos pentecostales están aquí y pueden decir gloria a Dios, porque la presencia de Dios se experimenta, se vigoriza y se llena uno de ella, y cuando uno se llena, cosas grandes suceden. Gloria a Dios. 20 años en casa de Abinadab, el arca del pacto de la alianza, la presencia de Dios ahí, y nada sucedió. Por el contrario, el país estaba en anarquía. Viene el tiempo en que sube el trono Saúl y aparentemente el hombre emocionado dice todo va a ir bien, y empieza a haber una etapa de desobediencia que trae el reino en ruinas. 40 años de mal gobierno. Aunado a los 20 ya habían pasado 60 años. En 60 años el arca abandonada, el pueblo olvidándose de Dios, hasta que surge un pastorcito por ahí que decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un muchachito que el Señor cuando le habló dijo: detrás de las ovejas te llamé para que fueras lámpara en Israel. Y lo primero que a él le interesa cuando se sienta en el trono de Israel es llevar al pueblo a buscar, a amar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él vivía en esa atmósfera. Él sabía que todo el éxito que estaba obteniendo no era gracias a su intelecto. Él mismo vio su propia vocación. Pablo me lo dice a los Corintios: miremos nuestra vocación, de dónde venimos, de dónde nos sacó, de la basura, de la podredumbre. Pero cuando nos ponemos en ese lugar privilegiado, entonces nos conocemos que no es nuestro intelecto, que no es nuestro conocimiento, es porque amamos la presencia de Dios, es porque le entregamos nuestro corazón en totalidad al Cristo de la gloria. Oiga, el venir a la iglesia no es algo tradicional. El venir a la iglesia es simplemente llenarnos más y más de esa presencia, aprender más de su palabra, y es un motivo de gratitud por lo que Él hizo en la cruz. Suficiente fue la obra del Cordero en el Calvario. Aleluya. Gloria a Nos Dios. redimió, nos limpió. David miró su vocación, dijo: ¿quién era yo? Un simple pastor, y Él me puso en el trono para gobernar este país. Pues yo lo que anhelo es que la gente ame la presencia de Dios. Amén. Gloria a su nombre, santo y poderoso. Después de 60 años y más, un poco más, le toman importancia al arca. Santo. Porque un grupo de religiosos lo tenía ya escondida, solo confiaban en su ritual. Cuando el creyente vive una vida religiosa no crece, simplemente dice: yo ya voy el domingo al culto, ya cumplo, ya paso ahí a orar, a que me oren, me voy en la semana. Así vivían Abinadab y Eleazar. Pero David se acuerda y dice: saquen el arca de allá, necesitamos restaurar la relación espiritual de Israel. Pero en el trayecto sucede algo que no me voy a meter ahí, la historia lo cuenta. Me quiero enfocar a lo siguiente. Sucede un incidente porque el arca se tenía que transportar de una manera como Dios la ordenaba. Y cuando ve David ese incidente, por eso leímos hace un momento el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, verso 9, dice: temiendo David a Jehová, teniendo temor por el incidente que sucedió ahí. Se tropezaron ahí los animales que llevaban el arca, y vio David que no era la manera correcta. Tuvo miedo, tuvo temor. Dijo: ¿cómo voy a hacer? Entonces, mientras decidía cómo trasladar el arca, decidieron llevarla a casa de otro levita. ¿Por qué los levitas? Porque según la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, que era la tribu de Leví, la indicaron para ministrar. Pero hoy en día la iglesia tiene estructura, la iglesia tiene una congregación, pero también hay ministros que Dios levanta. Pero para levantarlo tienen que pasar por una trayectoria, un proceso. Y estos hombres eran hombres de Dios. Y la llevan a casa de este hombre llamado Obed-Edom.
Pero aquí hay algo que me llama la atención. Usted lo leyó conmigo en su momento. Estuvo el arca en casa de Obed-Edom, ¿cuánto tiempo? 3 meses. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y bastaron 3 meses para que de 2 formas, dijera la escritura, bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué en 60 años en otra casa la Biblia no registra nada relevante? Cuando allá hubo un protocolo donde dice que los ancianos urgen al hijo del sacerdote para que ministrase. Y acá simplemente la Biblia envía a casa de este hombre y empieza a suceder algo relevante. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la causa? Nada tiene que ver el cristianismo con dogmas religiosos. El cristianismo, damas y caballeros, es una relación personal con Dios. Si usted ha venido por primera vez a una iglesia cristiana, permítame presentarle una relación con Dios. No un dogma religioso, no tradiciones de hombre, no rituales que se tienen que llegar, no. Hablo de una entrega total a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Esa es la verdadera realidad del cristianismo. Es seguir al Cristo de la gloria y entregarle el corazón a aquel que lo dio todo por ti, que ya pagó en la cruz el precio por tus pecados. Lo que basta nada más es abrir el corazón y arrepentirlo, y a partir de ahí empezar a experimentar una presencia divina, empezar a buscarlo en oración, a través de la lectura de su palabra, a través de una vida de santificación, apartados del pecado. Amén. Gloria a Dios. Santo. Ahí entonces donde comienza una serie de bendiciones. Encontré solo 3 que le quiero compartir esta tarde. 3 beneficios gratificantes, porque la pregunta podría ser: ¿qué beneficios trae el valorar la presencia de Dios en nuestra vida como creyentes? Yo quiero que a la luz de la Escritura encontremos 3 beneficios que aquí Obed-Edom encontró en tan solo 3 meses por tener el arca en su casa. No se idolatró con el artefacto. No era el material, no, él sabía lo que significaba. Él, cuando vio que llevaban el arca a su casa, dijo: oh, la presencia de Dios vino a mi casa. Y si la casa estaba patas para arriba, cuando Dios entró ahí, las cosas empezaron a ordenarse. Es lo gratificante cuando en la familia se valora la presencia de Dios. Lo primero que detecto aquí es que la presencia de Dios trajo prosperidad espiritual, porque habla de bendición. ¿Qué dice el Salmo o el Proverbio, me parece? La bendición de Jehová es la que Enriquece y no añade poquito. la bendición de Jehová es la que enriquece el alma. No dice el bolsillo ni los bienes, no, el alma. Y no añade tristeza en ella. Quiere decir que cuando Dios te bendice, tú andas feliz. Aunque la deuda esté arriba, Dios proveerá. Yo dependo de Dios, no de las circunstancias. Aunque viene la enfermedad, yo creo en Jehová mi sanador. Y a su tiempo Él me va a sanar. Y si ya le place llevarme, pues me voy con Él. Santo. O sea, está conectado con Dios, no tiene miedo. Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? No va a haber nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo nos va a separar de su amor. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que trae aquí la presencia de Dios a casa de Obed-Edom es la prosperidad espiritual, porque su casa se convirtió en un santuario. Yo te pregunto en esta tarde, principalmente a las familias representadas aquí: ¿tu casa es un santuario para Dios? A mí no me conteste nada, contésteselo al Espíritu. Me dirijo principalmente esta tarde a los cabezas de hogar, los sacerdotes de hogar, que son los padres, los varones, y las damas, que son ayuda y honra. Realmente tu casa es altar para Dios. Nuestra casa debe de convertirse continuamente en un altar para Dios. Que los hijos y los hijos de tus hijos vean el ejemplo que tú vas dejando, el legado que tú vas dejando. Nuestra hermana agradecía por los 4 años de vida que Dios le da a su pequeña. Pero yo sé que más que un regalo material, y aún me atrevo a decir, más que el cariño maternal que ella le brinda a su bebé, es el legado espiritual que le está dejando. Y te lo testifica una persona que nació en cuna evangélica. En diciembre yo pude gozarme porque tuve la oportunidad de ir a mi tierra.
Y tuve un reencuentro con hermanos que me conocieron desde que tengo uso de razón. Y uno de ellos es un pastor ahí donde prediqué y dice, a este varón, dice, yo lo presenté de pequeño. Yo fui el que me hice la presentación. Quiere decir que pues, cuando se presenta un niño se le carga. Yo abracé a ese hombre de Dios, ya está anciano el pastor y ahí está todavía con vida. Entonces son cosas que uno trae como legado, porque es el legado que nos dejaron. La mayor herencia que le puedes dejar a tus hijos, padre, que estás aquí, es que lo enseñes a amar la presencia de Dios. Cuando Benedicto vio que el arca entró a su casa, él provocó una unidad en su familia. Por eso, si la palabra de Dios le está diciendo, bendijo a Jehová a Benedicto y a toda su casa, no está hablando de la casa material, no está hablando del empleo, no está hablando de la cuenta bancaria, no está hablando de que en el Porsche hay 4 carros último modelo. Mire, hay gente que lo puede tener todo, pero su casa es un infierno. Amén, así es. Así de sencillo. Y con eso no le estoy incitando a que usted no se preocupe por buscar una mejor estabilidad económica. Hágalo mientras Dios se lo permita, pero ponga su corazón en la búsqueda de Dios, porque de Él depende todo. La Biblia nos habla también de hombres prósperos. Abraham fue un hombre muy próspero, Job fue un hombre muy próspero, pero ellos se enfocaron su vida a la presencia de Dios. ¿Sabe cuál era la pasión de Abraham? No era contar las ovejas o la multitud de ganados y de criados que tenía. La pasión de Abraham era edificar altar en cada lugar que iba. ¿Sabe? En cada lugar él edificaba un altar. Y sí tuvo una experiencia de ruina. Mire, cuando hasta lo dice el Génesis, descendió a Egipto. Egipto tiene una tipología tremenda en la Biblia, significa el mundo y todas sus atracciones. Hay gente que deja de buscar a Dios porque desciende a Egipto. ¿Cuándo desciende a Egipto? Trabajas el primer turno en la fábrica y dice el pastor, va a haber oraciones antes. No puedo, me quedo tiempo extra. Me lo van a pagar el triple. Estás descendiendo a Egipto. ¿Aló? Aleluya, santo. Ay, no venga con el cuento, es que me obligan. No, ay, la gente va a ir por usted. ¿Te quieres quedar? Y tú sabes que va a haber oración en la calle. Ah, sí, anótenle, el primero de la lista, por favor. Entonces, cuando ya nuestro corazón se desvía a otras cosas, ya no hay valor por la presencia de Dios. Abraham tuvo un momento en que por el hambre que azotaba la tierra tuvo que descender a Egipto. Y en Egipto no registra que edificara altar. Al contrario, en Egipto Abraham cometió unos errores que marcaron su vida. Para empezar, le dijo a su esposa entrando a la ciudad: mira, yo he oído que el faraón de aquí es bien enamorado y tú estás muy bella. Di que eres mi hermana. No tanto que mintiera, dijo una verdad a medias, porque genealógicamente era su media hermana. Pero di que eres mi hermana, pensando que iba a solucionar las cosas. Eso trajo ruina. Y dice ahí que económicamente prosperó, porque dice que el faraón lo dotó le duplicó los bienes. Pero el alma de Abraham estaba vacía en ese momento. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para llenar de satisfacción su alma? Con toda y la prosperidad que tenía, nada de eso le satisfacía. Abraham tuvo que salir de Egipto y subir de nuevo. Y eso no, esa palabra me agradece. Y subió de nuevo Abraham a la tierra del Negev y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué es lo que te va a llevar a una verdadera prosperidad, hermano? El buscar la presencia de Dios, el llenarte cada día de la presencia de Dios. Decía hace un momento y lo voy a repetir: es una necesidad continua y permanente. Es como cuando en tiempo de verano nuestro cuerpo anhela beber agua. Bueno, algunos beben coca, bebemos. Siempre he dicho que bienaventurados los que toman coca, porque ellos verán más pronto al Señor. Ore por mí, porque yo también caigo en tentación en mi lugar. Yo pido la botella de vidrio en las aguas. Hasta que empiecen mal, hasta que exploten tus millones, te vas a arrepentir. Nuestro cuerpo anhela el vital líquido, así nuestra alma debe anhelar la presencia de Dios continuamente. Si está conmigo, dígame. Y Obed-Edom es un prioritario que, bueno, podrá haber tenido bienes, mucha gente tiene bienes, pero el matrimonio está a punto de
colapsar. La relación con los hijos está tan distante. Y no me refiero a la gente sin Dios. Tristemente, dentro del cristianismo, en las familias de los creyentes, a veces se ven esas trágicas consecuencias. Pero podemos hacer un análisis esta tarde. No es que el diablo ande atacando. Mira, el diablo no es omnipresente. Se lo expliqué la vez pasada y no se lo voy a volver a explicar. A veces el diablo anda por allá perdido haciendo maldad. Muchas veces y en la mayoría de los casos, todo el detonante de los fracasos en la familia y de la falta de prosperidad y de unión espiritual es porque hemos abandonado el altar, hemos abandonado la presencia de Dios. La tenemos ahí pero no la valoramos. Pero esta tarde Dios te habla y te dice: vuelve a valorar esa presencia. Oh, permite como Benedón que entre a tu vida, que tome control de tu matrimonio, que tome control de tus hijos, que tome control de tu hogar. Y aunque no haya grandes bienes materiales, aunque no haya dinero en el banco, pero cuando está la presencia de Dios hay bendición, hay paz, hay unidad, la gloria de Dios se experimenta. Alguien está aquí y puede decir: gloria a Dios por ello. Vive Jehová y bendita sea su roca. Cuando la presencia de Dios habita en un hogar, hay paz, hay gozo en medio de la tormenta, como dice ese cántico. La tormenta son los problemas, la crisis que... Mire, pasamos una pandemia. Los que se fueron fue por voluntad de Dios, pero los que sobrevivimos dicen: bueno, ¿por qué no pasaste con miedo? Porque cuando tienes la presencia de Dios tienes seguridad. Cuando tienes la presencia de Dios en tu vida tienes paz. Cuando tienes la presencia de Dios tienes confianza. Cuando tienes la presencia de Dios tu fe crece, tu fe se consolida. Siempre lo he dicho, ahí en lo trágico, cuando buscas la presencia de Dios, suceden los milagros. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Obed-Edom permitió que la presencia de Dios entrara en su casa, y al valorarla esto provocó mucha bendición. Bendición a su matrimonio, bendición a su familia. Su casa se convirtió en un altar. Amado hermano, amada hermana que están aquí, matrimonios que están aquí, me escuchan, desafíense y digan que a partir de hoy nuestra casa se convierte en un altar. Santo, amén. Gloria a Dios. Y vas a ver los cambios que van a suceder. 3 meses estuvo ahí y hubo prosperidad. Pero no solo quedó ahí la cosa, también dice acá en el versículo 12: y fue dado aviso. Miren, no a cualquier persona le dieron aviso, al rey de la nación. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Miren, aquí es donde puedo subrayar que cuando hablamos de la casa se está refiriendo a la familia, porque dice ahí: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, y añade, y todo lo que tiene. Sí, porque así es Dios. Mira, cuando tú te enfocas a buscar a Dios, su presencia, Dios sabe que vas a necesitar. Dios no te va a tener en la ruina ni en la miseria. La miseria es del diablo, que el Señor lo reprenda. Dios te va a consentir. Pero porque ve tu corazón no está puesto en la ambición, al dinero, en estrenar carro, en estrenar un iPhone ahí, 15, 14, qué sé yo. No, Dios ve tu enfoque. Y cuando ve tu enfoque dice: voy a añadir. Cuando Salomón caminaba bien, qué pregunta tentadora le hizo Dios ahí en Gabaón, ¿verdad? Dice que Salomón buscaba la presencia de Dios. Oiga, ¿qué contestaría usted cuando le dice que le dijera a Jehová a Dios: pídeme lo que quieras? Muchos se acuerdan de Aladino y la lámpara maravillosa. Frota la lámpara, sale el genio y dice: ¿y lo que quieras? Pues así fue la pregunta para Salomón: pídeme lo que quieras. Aquí no era el genio de la lámpara, era el que todo lo tiene. Pero Salomón, como amaba su presencia, se enfocó en la espiritual y dice: yo solo quiero uno de los frutos de tu espíritu, sabiduría, para regir este pueblo. Y Dios vio su corazón enfocado en él, apasionado por él, valorando su presencia, y dijo: bueno, añadiré. Permítame decirle, damas y caballeros, que las bienes materiales solo son añadiduras. Eso no mide tu prosperidad. Mucha gente enseña mal por allá, no sé en dónde, lejos de aquí, gloria a Dios. Ay, es que necesitas estar bien próspero por acá. Ay, el que está más prosperado económicamente es el que está muy bien con Dios. Hay gente que está en la iglesia lleno de dinero y lejos de Dios.
Y otros piensan, porque traen todavía esa secuela. Hablábamos acerca de, en la escuela dominical, nuestro hermano hablaba sobre la corrupción del cristianismo. Porque muchos todavía tienen esa secuela, piensan ya dentro del evangelio. Cuando conozco un evangelio que dice que no es por obras la salvación, y que todo lo que se va a hacer es para imitar a Cristo. Nosotros hacemos obras de altruismo para la sociedad. ¿Por qué? Porque solo lo hacemos para imitar a Cristo, no pensando que esos médicos nos van a ayudar a alcanzar la vida eterna. Aquí hay un noble trabajo. Ya viene el verano, sé que muchos aquí están con ansiedad esperando el verano porque es salir a bendecir al pueblo allá. Pero se hace por imitar a Cristo. Pero hay gente todavía que piensa que es que si hago esta oración, si Dios me lo va a considerar. No. La verdadera prosperidad es cuando amas a Dios, cuando buscas a Dios de madrugada, cuando doblas tu rodilla día con día, tienes un encuentro personal con Él. La casa de Obed-Edom se llenó de su presencia, porque Obed-Edom tomó como prioridad la presencia de Dios. Y esto provocó, número 2, que la presencia de Dios diera testimonio de Él. Diga conmigo, la presencia de Dios respaldará mi vida en todo aspecto. Fue dado aviso al rey, dijo: oye, algo está pasando allá donde abandonaste el arca. ¿Te acuerdas de aquel olvidado que estaba allá escondido? Sí, porque habían pasado 60 años en que el culto a Dios se había cancelado. El arca estaba abandonada en casa de otra religión, y los demás levitas se fueron al retiro, enterraron el ministerio. Santo, gloria a Dios. Y Obed-Edom estaba en el retiro. Pero cuando entró la presencia de Dios a su vida, algo empezó a suceder. Se empezó a consolidar la familia, empezó a moverse la gloria de Dios, y eso fue notorio. Cuando tú y tu familia buscan a Dios y ponen por obra lo que dijo Josué: yo en mi casa serviremos a Jehová, el vecino se va a dar cuenta, el patrón se va a dar cuenta, tus compañeros de trabajo se van a dar cuenta que no eres un religioso, una religiosa, sino que en ti corre la unción de Dios, en tus actitudes, en tu comportamiento, en tu forma de expresarte, en tu forma de actuar. Ven en ti la presencia de Dios. Alguien está aquí, puede decir gloria a Dios a Él. La sociedad va a ver en ti el respaldo de la presencia de Dios. Es inconcebible que un creyente que conoce un Dios de paz, de victoria, viva cabizbajo. Oiga, a veces en los trabajos, en la línea de trabajo, los más amargados son los evangélicos. Son los que más andan estresados ahí, peleándose con el jefe de grupo, con el supervisor. Y luego el mundo critica: y eso que va a la iglesia. Pero cuando estás conectado con la presencia de Dios, tú llegas alabando a Dios. Aunque haya un desastre en el trabajo, tú llegas glorificando a Dios. Hasta el que te roce, oye, como que tú trajiste algo, tú traes una paz, tú traes una sonrisa. ¿Por qué? Porque como lo dice el coro, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos tienen gozo esta tarde? ¿Cuántos pueden decir: yo tengo ese gozo? No porque lo merezca, no porque haya hecho mérito, es porque amo y valoro la presencia de Dios. Y la gente tiene que notar eso, tiene que ver en ti a la presencia de Dios, tiene que ver en ti el rostro de Cristo, tiene que ver en ti la victoria de Cristo. Aunque venga lo que venga, tiene que ver en ti la paz. Amén, aleluya. Aleluya. Dios proveerá. Te dijo: no, cuando todo estaba perdido, yo sé que mi Redentor vive. Y si aún este cuerpo putrefacto por las llagas se van al polvo, desde el Seol, dijo, desde la tumba, desde el sepulcro, mis ojos han de ver al Dios. Aleluya, gloria a Dios. La presencia de Dios te respalda. Obed-Edom fue impactado por la presencia de Dios a tal grado que su ministerio sacerdotal volvió a resurgir. Esto también está tremendo. Porque el tercer aspecto, el tercer beneficio que te comparto en esta tarde, es que la presencia de Dios te va a atraer hacia ella y va a marcar a tus generaciones. ¿Cuántos anhelan que sus generaciones sirvan a Dios? Miren, en una ocasión me decía una hermanita por ahí, entrando a los lugares que he visitado, dice: ay, hermano evangelista, ore por mi hijo. Mi hijo está en el mundo, es esto. Me empezó a dar una lista larga de lo que era. Es un pecador, es un sinvergüenza, un borracho, maldiciente. Pero yo quiero que el Señor lo traiga, aunque sea arrastrándolo, dice, aunque sea paralítico, aunque sea en camilla ahí, que se siente en la última silla. Digo: ay, hermana, está tremendo su caso.
Porque no mejor como madre confiesa, Señor, que lo salve el Señor, que la palabra llegue a su vida y no lo quiero ver allá tirado, sino en el púlpito sirviendo. Gracias, Cristo. Cuando amas la presencia de Dios, eso va a marcar a tus generaciones. Decía Obed-Edom, fue impactado por la presencia de Dios a tal grado de que su ministerio sacerdotal resurgió. Sus hijos y los hijos de sus hijos se convirtieron en servidores del templo. Termino con esto. En Samuel ya no se habla de Obed-Edom. Dice que David con alegría sacó el arca de su casa y se la llevó a Jerusalén. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo 6, se va la historia en torno a lo que pasó en Israel. Una fiesta gloriosa. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con Obed-Edom? ¿Qué sucedió? Obed-Edom, dice la Biblia, que él quedó impactado. Primera de Crónicas, capítulo 16, 4 y 5. Dice que de los ministros de los levitas que estaban ya en la fiesta, estaba Obed-Edom ahí en la lista. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 al 8. Se nombraron para el tabernáculo porteros y oficiales, y entre ellos 62 descendientes de Obed-Edom eran los que estaban ministrando. La familia quedó marcada, los hijos de los hijos quedaron impactados. ¿Por qué? Porque si buscamos la presencia de Dios de manera constante, esta gratificante consecuencia no solo va a marcar tu vida, sino va a marcar a la de tus generaciones. Cuando dice gloria a Dios por ello, podemos valorar la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no somos nada, iglesia. Sin la presencia de Dios estamos secos, estamos vacíos. Es esa maravillosa experiencia espiritual constante la que nos llevará a una madurez potentosa. A tal grado que cuando se presenten toda clase de pruebas, dificultades, tentaciones, ataques, lo que usted quiera ver o experimentar, sabremos que está la presencia de Dios ahí y saldremos siendo más que vencedores. Que nos resta esta mañana o esta tarde ya hacer valorar su presencia. Yo no sé qué tanto valor le tengas. Esto es algo muy personal. Aquí va mucho más allá de solo venir al templo el domingo. En tu diario vivir, ¿qué tanto valoras la presencia de Dios? Como creyentes, amados míos, tenemos que considerar que necesitamos vivir valorando la presencia de Dios diariamente. ¿Y cómo la vamos a valorar? A través de una vida de consagración, apartado del pecado, de santificación, metiéndonos en su palabra y de búsqueda constante en comunión con Él, orando. El consejo de los apóstoles siempre fue orar constantemente. El consejo de Cristo fue orar constantemente. El consejo de Jehová para los profetas fue clamar. A Jeremías le dijo, clama a mí y yo te responderé. Le dijo el rey David ahí el salmo del sacerdote Asaf está, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Jesús dijo, velad y orad para no caer en tentación. Pablo le dijo a la iglesia de los romanos, tenemos que estar constantes en la oración. A los tesalonicenses le dijo, velad, orad sin cesar. Esa es la manera de valorar la presencia de Dios. ¿Qué tanto la valoras? Solo tú y yo lo sabemos. Solo lo único que te digo esta tarde, ahora y por siempre valoremos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Y si esta palabra ha tocado tu corazón, si sabes que beneficios como estos, que es el traer prosperidad a tu hogar, a tu familia, el que la presencia de Dios respalde tu vida, el que dé testimonio de ti, el que marque a tus generaciones, son beneficios que quieres experimentar. ¿Por qué no decirle a Dios esta tarde, Señor, yo quiero valorar tu presencia? El altar está abierto. Y si usted es líder de familia, con más razón venga al altar del Señor. Enséñame a dirigir a mi familia valorando tu presencia. No quiero ser un Abinadab, quiero ser un Obed-Edom, que en tan solo 3 meses el arca estuvo ahí y Dios lo bendijo. Todo aquel que anhele esa bendición, el altar está abierto. Y dígale, Señor, aquí está mi corazón.